ya viene a dar su recompensa. El juicio comenzó el 22 de octubre de 1844, según la profecía. Hay muchos otros pasajes que nos hablan de ese gran evento en el cielo. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 11. Apocalipsis capítulo 11. Dice el versículo 17 y 18 y 19. Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eras, el que eres y el que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. Se airaron las naciones y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas y a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, y un terremoto y grande granizo. Ahora noten, llegó el tiempo de juzgar a los muertos, dice el profeta, y el templo se abrió en el cielo y se vio el arca de su pacto. Pregunto, en el santuario, en el templo, ¿en qué lugar está el arca del pacto? En el lugar santísimo. Si aquí la Biblia dice que se abrió el templo en el cielo, hay un templo en el cielo, del cual el que estaba en la tierra era una copia, en miniatura, porque ya vimos esta mañana que el templo en el cielo es gigantesco, glorioso, inmenso. Hasta se ocupa un carro de nubes para trasladarse de un compartimiento del templo celestial al otro. Un carro con ruedas lleva a Cristo del lugar santo al lugar santísimo. Y así como en el santuario en la tierra, el sacerdote, el sumo sacerdote, ministraba en el lugar santo durante todo el año, pero al final, en el día de expiación, entraba al lugar santísimo. Así Cristo ministró durante toda la era cristiana en el santuario celestial, en el lugar santo, pero al final de la era cristiana habría de entrar en el lugar santísimo para hacer la obra final del juicio y entonces estar preparado para venir a buscar a su pueblo. Hay muchos pasajes en la Escritura que nos muestran de ese templo celestial. Por ejemplo, en Apocalipsis, capítulo 15, se nos dice allí en el versículo 5, después de estas cosas, Apocalipsis 15, 5, después de estas cosas miré, y he aquí que fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio, y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, ceñidos alrededor del pecho con cinturones de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubieran cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Nuevamente dice, se abrió el templo que está en el cielo. Hay gente que dice, no, todo el cielo es la morada de Dios. Dios no necesita un lugar con paredes y puertas para habitar, porque Él habita en los cielos. Pero la Biblia dice que Juan vio cómo se abría el templo que está en el cielo, y nos habla del lugar santo del templo, y nos habla del lugar santísimo. Nos habla de que cuando se abrió el templo en el cielo, se vio el arca del pacto, del testamento, y se le llama a ese templo que está en el cielo el tabernáculo del testimonio.
Interesante, porque también a las tablas de la ley de Dios se les llama las tablas del testimonio, las tablas del pacto. Todo esto enseña la Escritura y por eso creemos nosotros que hay un templo en el cielo y que Jesús está realizando la obra final. Ahora, el 22 de octubre de 1844, cuando se cumple esta profecía, se inicia el juicio. Se abren los libros del cielo. El primer caso que es traído en revista, en revisión, es el primer muerto. No es Adán, sino Abel. Abel es el primero que murió como mártir, matado por su hermano. Pero como él creyó en la sangre expiatoria, la Biblia declara en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, Hebreos capítulo 11, versículo 4. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Miren eso, alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla a través de su ofrenda. Abel murió porque su hermano se ensañó contra él, porque Dios había aceptado la ofrenda de Abel y no la de Caín. Pero Abel había ofrecido un cordero. Caín ofreció del fruto de la tierra. Algunos dicen, bueno, pero Dios como que es injusto porque Caín dio lo que él tenía, él era labrador, entregó del fruto de la tierra. Pero Abel, pues era pastor de ovejas, entregó un cordero. Dios no aceptó el sacrificio de Caín porque no era lo que él había pedido. ¿Por qué? Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. El símbolo era el animal. Tenía que derramarse la sangre, que es la vida, para pagar por el pecado. Pero aquí dice que Abel alcanzó testimonio de ser justo a través de su ofrenda. Por la fe Abel ofreció mejor sacrificio que Caín. Noten que dice por la fe. Abel creyó que ese cordero simbolizaba a aquel que vendría a derramar su sangre por él. Y en esa fe ofreció su ofrenda, fue limpio, fue perdonado de su pecado, y al morir, murió siendo justo, no porque nunca hubiera pecado, porque era pecador igual que todos los que hemos nacido en este mundo, pero fue justificado por la fe. Cuando se abren los libros del cielo en el juicio y se investiga la vida de Abel, nosotros no sabemos mucho de su vida. Solamente tenemos unos pequeños pincelazos de su vida. Lo poquito que nos cuenta la Biblia nos cuenta del altercado con su hermano y finalmente su muerte y de su ofrenda. Es todo lo que sabemos de Abel, nada más. Solo un acto de su vida. Pero en el registro del cielo está su vida completa. Todo lo que él hizo. Hasta el día de su muerte. Cuando una persona muere, el registro que se lleva en el cielo, del cual hablábamos esta mañana, se sella. ¿Escucharon eso? Tú puedes añadir al registro de lo que está en el cielo mientras estés vivo. Puedes poner cosas buenas en el registro o puedes poner cosas malas. Todo se anota. Todo queda registrado en el cielo. Pero después de muerto, no puedes cambiar una sola entrada en el libro. Aquí en la tierra hay personas que alteran los registros oficiales. Por dinero el hombre compra lo que quiera, hasta el juez. Y por dinero se pueden hasta conseguir documentos falsos y falsificar hasta una partida de nacimiento
y muchas cosas. Y aún sinvergüenza salen libres por dinero. Y hasta les limpian su registro penal para que aparezca limpito. Pero ante el juez del cielo ninguna de esas cosas valen. Nadie puede, por más dinero, influencia, fama o posición que tenga, cambiar una sola palabra del registro que está en el cielo. Ni le podemos añadir, ni le podemos quitar. ¿Cuánto darían algunos poder haber vivido, aunque sea 5 minutos más, para arreglar sus cuentas con Dios? Pero los encontró la muerte sin estar preparados. Ahora, cuando se abre el registro, se juzga de acuerdo a lo que está escrito en esos registros. Y según la vida de la persona se muestra si su fe fue genuina o si fue solamente de labios para afuera. Porque hay muchas personas que dicen creer y hasta van a la iglesia. Y en el Antiguo Testamento venían al santuario y traían una ofrenda, pero no había verdadero arrepentimiento en su corazón. Y otros que después de haberlo hecho a conciencia, ya luego no les importó de Dios, ni del santuario, ni del perdón de los pecados, y siguieron pecando impunemente, y ya no vinieron al santuario, pero su nombre estaba en el registro. Sin embargo, en el día de expiación, si esa persona en todo el año no se había presentado a confesar sus pecados en el santuario, su nombre era borrado del registro del pueblo de Israel, del pueblo de Dios. De igual manera, si nosotros, habiendo aceptado al Señor, nos olvidamos de Él y vivimos nuestra propia vida alejados de Cristo, cuando llega el día del juicio, se ven los registros y nuestra vida demuestra lo que somos. No puedo dar profesión de lo que no soy. Los actos demuestran lo que realmente soy. Yo puedo llamarme cristiano, puedo tener mi nombre escrito en el libro de la iglesia, y sin embargo, ante los ojos de Dios soy más mundano que aquellos que nunca conocieron. Y uno que no conoció la verdad puede estar en mejor posición delante de Dios en el juicio, porque Dios va a juzgar a cada uno según sus obras y según la luz, el conocimiento que haya tenido. El que mucho le fue dado, mucho le será requerido. Y el que no conoció, Dios no lo puede culpar de lo que no conoció, pero sí nos hace responsables de la luz que Él nos ha dado. Y seremos juzgados según nuestras obras, según el conocimiento y la luz que Dios nos haya dado. Ahora, el juicio va avanzando. Desde 1844 en adelante, ¿cuántos casos han pasado revista ante Dios? No sabemos. Recuerden, no son todos los que han vivido en el planeta Tierra. Los que están siendo juzgados son aquellos que alguna vez tuvieron sus nombres escritos en el libro de la vida. Porque el que nunca aceptó a Dios, ni su verdad, ni su palabra, se perdió, porque rechazó. Pero aquel que alguna vez lo aceptó, su nombre se escribió en el libro de la vida. Pero esos son los casos que son investigados en este juicio. Cuando termine el juicio de los muertos, comienza con el juicio de los vivos. Porque va a haber una generación que esté viva cuando concluya el juicio. Y esa generación que esté viva será juzgada según esté su vida en el momento en que le toque comparecer ante el juicio. De ahí que es tan importante que hagamos la preparación necesaria y que estemos a cuentas con Dios, en primer lugar, porque ninguno de nosotros tenemos la vida comprada. Hoy podemos estar aquí y mañana no estar. Hoy somos y mañana podemos dejar de ser. Es más, nos podemos acostar esta noche y nosotros hablamos, sí, porque mañana voy a hacer tal cosa y el año que viene voy a hacer tal otra. Y tengo estos planes y tengo estos propósitos y voy a estudiar y voy a ir a tal lugar y voy a viajar. Y el Señor dice en su palabra a través de Santiago, no